Les invito a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Primera de Pedro 1, 3 al 11, y yo le invito a que me acompañe a leer esta porción de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en pie, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y guianza del Espíritu Santo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11, y vamos a leer juntos a la voz de 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos esta tu palabra, Señor. Ella es viva y eficaz. Ella es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra y discierne todos los pensamientos y todas las intenciones que hay en nuestro corazón. Hoy declaramos que tu palabra trae sanidad a los enfermos y libera a tu pueblo de toda ruina. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse alabando el nombre del Señor. El regalo soberano de Dios, amén. La palabra del Señor nos dice que Dios creó al hombre, a la mujer, te creó a ti, me creó a mí, dice la Biblia, para su gloria. ¿Cuál fue el propósito de su existencia? Vivir para la gloria de Dios. Dice la palabra que fuimos hechos para gloria y alabanza de Él. Dios nunca dijo voy a crear al hombre, a la mujer para que sufra, para que se enferme, para que pase necesidad. Ese no fue el plan original de Dios al crear al hombre, amén. Pero esa dicha de mantener esa comunión con Dios, de vivir solamente administrando, sojuzgando, por eso a todos nos gusta ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Donde usted ya diga, ay, ya bajo un poquito el ritmo, me dedico a administrar, ¿no es cierto? Porque Dios creó al hombre para eso, para que viviera para la gloria de Dios y administrara lo que Dios le había dado. Pero usted lee Génesis 1 y 2 y todo es maravilloso. Pero usted lee el capítulo 3 y ve cómo Satanás echó a la ruina todo lo que Dios le había entregado al hombre. ¿A través de qué? Del engaño. Dice la Biblia que Satanás engañó a Eva. Mire, hermano, y es la misma estrategia que él sigue haciendo. Cuando usted ve la palabra de Dios, porque a veces decimos yo conozco a Dios, pero hay personas que conocen es paganismo, conocen religión, no conocen a Dios. Cuando usted va a la palabra a conocer a Dios, usted ve a un Dios totalmente diferente al que el paganismo enseña. El paganismo enseña a un Dios cruel, rudo, vengativo, como un Dios como que se complaciera en la miseria del hombre, amén.
Pero la Biblia nos revela un Dios totalmente diferente, un Dios que nos amó, dice la Biblia, de tal manera. O sea, no hay una manera de mostrar más amor que entregar a su propio Hijo por nosotros, que éramos pecadores. Pero dice la Biblia que Satanás engañó a Eva. Dios le había dicho a Adán y Eva, el día que coman de ese fruto, que qué fruto era, la Biblia no dice. Total, no nos interesa. Amén. Porque realmente el problema no era el tipo de fruto. Lo que Dios estableció fue que Él era soberano. Y Él sigue siendo soberano, amén. Él sigue siendo soberano. Por eso la invitación de Dios a nosotros, a todo ser humano, es a que confesemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. A que lo declaremos que Él tiene la soberanía en nuestra vida, amén. Que Él es el que puede determinar lo que es bueno y es malo, amén. Pero el engaño de Satanás, y hoy sigue engañando a la humanidad. Incluso mucho pueblo de Dios sigue engañado, amén. Le cree una parte a Dios, pero otra parte no le cree. Otra se la sigue creyendo a Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? A través del engaño, robó a la humanidad, amén. Le robó la paz, le robó vivir eternamente aquí en la tierra, porque el hombre había sido creado para nunca morir. Pero Dios le dijo, el día que coman del árbol, se mueren. Se tardó 930 años en morir el primer hombre, pero murió, amén. Y a medida que el pecado aumentó, la perspectiva de vida se fue reduciendo. Tanto que Noé, después del diluvio, la vida se redujo a 120 años. Y luego usted en el libro de los Salmos, usted ve que la vida se reduce a 70 y en los más robustos, 80. Dice la Biblia, con todos esos 10 añitos de más, son fatiga y son trabajo. Son años un poco más pesados de vivir, amén. Pero aunque Satanás engañó a Eva, aunque Satanás le robó esa dicha a la humanidad, Dios no se quedó quieto, amén. Dios tenía un plan para volvernos a recuperar, amén. Ahí mismo en el huerto, cuando Dios pide cuentas a cada uno, Él es soberano, amén. Usted crea en Dios o no crea, le tendrá que rendir cuentas a Él, amén. Un día, dice la Biblia, todos nos presentaremos delante de Dios para rendir cuentas por todo lo que hicimos en el cuerpo. Dice la Biblia, todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que usted hace las cosas a escondidas, que usted es el duro o la dura para engañar a los demás. Un día todo, absolutamente todo, quedará revelado. Por eso la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, de eso va a recoger. Usted siembra engaño, va a recoger engaño. Usted siembra maltrato, va a recoger maltrato. Usted siembra amor, va a recoger amor. Usted siembra perdón, va a recoger perdón. Usted da, usted recibe. Amén. Eso es una ley. Y la ley no puede ser quebrantada. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo hizo Dios para recuperar? ¿O cómo el hombre puede aprovechar el don de Dios para volver a ese estado original? Porque esa es la necesidad más grande que tiene hoy todo hombre y toda mujer. Volver a ese estado original como Él nos creó, amén. Lo primero que Dios hizo, Él vino a la raza humana a través de su Hijo, amén. Jesús mismo se llamó como hijo de hombre, amén. Hijo de hombre, dice la Biblia que Él se humilló y se hizo hombre y fue tentado en todo. Mire, lo que usted esté pasando, si a cada uno contamos lo que estamos viviendo, cada uno tiene una historia distinta que está viviendo, amén. Pero hay algo maravilloso y es que Jesús le entiende, Jesús le conoce y Jesús venció eso que usted hoy está viviendo, amén. Él se llamó a sí mismo hijo de hombre. Dice la Biblia, tomó nuestro lugar, se echó todo su pecado, se echó todo mi pecado, todo el pecado de la humanidad, se lo cargó sobre sí mismo. Y fue a la cruz del Calvario como el más vil pecador, murió por nosotros, amén. Él murió por nosotros, pero dice la Biblia, Él no se quedó muerto.
Mire, es tan poquita la humanidad que cree en el Cristo vivo. La mayoría de la humanidad siguen dioses muertos, a Buda, a Mahoma, a Alá, que nunca existió. Pero hay una cantidad de seres humanos que creen en Alá, nunca existió. Amén. La gente dice es que Alá es el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra. No, eso no es cierto. La Biblia dice que el Dios que hizo el cielo y la tierra tiene un hijo, y ese hijo se llama Jesucristo. Mire, a Satanás no le importa que usted adore. Lo que él le tiene miedo es que usted adore a Jesús, crea en Jesús. Eso es lo que él le da miedo. Él le dice, Satanás hoy le dice, mire, usted tiene que adorar. Puede ser una piedra, puede ser el sol, puede ser la luna, puede ser un riachuelo, pero adore. A él no le importa que usted adore. Lo que a él le preocupa es que usted crea en el Hijo de Dios, amén, el que murió y resucitó. Por eso Pedro era un hombre en su temperamento, era sanguíneo, por lo cual era un poco temeroso, era un poco inseguro, amén. Y cuando ve que a Jesús, o sea, cuando vio que Jesús hacía milagros y resucitaba muerto y daba, Jesús, yo contigo voy hasta la muerte, ¿verdad? Y cuando ve que a Jesús se lo van a llevar, él empieza a bajar cabezas. Y Jesús le dijo, Pedro, no es la manera en que yo vengo, no es la manera como voy a reinar. Si yo quisiera, pediría ángeles del cielo y mi Padre me los daría, o pediría fuego y él enviaría fuego. Yo vine a dar mi vida. Pero cuando Pedro ve que ese hombre por el que él había dejado su trabajo, que era la pesca, y se había entregado a seguirlo, lo iban a crucificar, él lo negó. Él lo negó e incluso su vocabulario ya había cambiado, y para demostrar que no era seguidor de Jesús empezó a maldecir. Jesús se lo había dicho, Pedro, ore. Pedro, ore porque a usted lo pidieron para zarandearlo, amén. Yo he pedido que tu fe no falte, pero antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Eso conmovió a Pedro. Cuando él niega a Jesús la tercera vez, el gallo cantó. Dice que él salió y lloró amargamente, se sintió un traidor. Pero de todas maneras dijo, pues se murió. De todas maneras, ¿qué vamos a hacer? Y fue otra vez a coger las redes y a volver a su trabajo. Pero cuando ve que Jesús resucita, mire, la resurrección de Jesús es nuestra garantía de que Dios va a cumplir todas sus promesas a sus hijos que le aman, amén. Cualquier otra cosa, otra persona lo hubiera podido hacer, pero resucitar después de 3 días de muerto, eso le dio a Pedro una fuerza, pero ahora él se sentía traidor, él estaba apenado. Por eso cuando Jesús se manifiesta a las mujeres que fueron al sepulcro, él le dice, vaya y díganle a mis discípulos que estoy vivo, como yo les había dicho, y a Pedro. Él sabía la pena que Pedro tenía. Él sabía que Pedro no quería verle la cara a Jesús. ¿Cómo había sido tan traidor? Amén. ¿Cómo no le había creído? Bendito el nombre del Señor. Pero esa resurrección de Jesús, mire, es la garantía que usted y yo tenemos para creer a las promesas de Dios. Por eso la Biblia dice que no creerle a Dios es tener un corazón muy malo. Mire, hermano, si usted es de las personas que duda de las promesas de Dios, sane su corazón, arrepiéntase, dígale al Señor que lo libere de esa incredulidad. La Biblia dice que ese espíritu de incredulidad solo sale con oración y ayuno. Que le toca ayunar 40 días, no importa, ayune 40 días, ¿eh? Pero libérese de ese corazón malo, incrédulo. O sea, ¿cómo no creerle a Él? Dice la Biblia, el que no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, ha prometido darnos todas las cosas en Cristo Jesús, amén. Dios quiere que usted le crea, pero para eso, hermano, si hay espíritu de incredulidad, tiene que doblegarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús, a través de la oración y del ayuno, amén. Él entregó a su Hijo, lo hizo hombre, le hizo que se cargara todo el pecado, tuvo que ir al infierno. Mira, el momento más duro de Jesús en el sacrificio fue cuando Él se hace pecado y el Padre lo rechaza. Porque es que Dios es santo, santo, santo. Dios no es medio santo. Hay personas que dicen, pues sí, usted le dice, bueno, si usted muriera hoy,
y llegara al cielo de Dios y Dios le dijera, ¿por qué crees que debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le diría? La gente dice, no, pues sí, uno peca, ¿quién es santo? Dice la gente. ¿Quién es santo? Uno peca, ¿no es cierto? Pero tampoco soy tan malo. Yo trato de hacerle bien a la gente, trato de no robarle a nadie nada, solo a Dios, ¿verdad? Trato de esto, trato de aquello, Mire, eso no es suficiente. Dios es santo, santo, santo. Con Él no se acepta una milésima de pecado. Usted dirá, entonces, ¿quién puede? Lo mismo dije yo, entonces, ¿quién puede? Pero Él tiene la respuesta. Di a mi hijo por ti, amén. Di a mi hijo por ti. ¿Cómo perdona a Dios nuestros pecados? Todo el que cree en su Hijo como su Señor y Salvador. Es la única manera de ser acepto delante del Padre, amén. Dios, dice la Biblia, que en el momento en que usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, Dios le introduce en su Hijo, amén. Él nos hace sus hijos. Por eso usted y yo ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por lo que hemos hecho? No, por lo que hemos creído. Amén. Mire, hay dos maneras de ser salvos. Una, no pecar nunca. Pasar la vida sin cometer un solo pecado. Yo no sé quién lo ha logrado. Yo conozco solo a uno, Jesús. Y la otra, por gracia, que es creer en lo que Jesús hizo, lo que Dios dio para salvación. Y en el momento que usted cree en Él, dice la Biblia, Él le da vida nueva. Él le da un espíritu nuevo y pone su espíritu, amén. Mire, la manera de Dios rescatarnos y llevarnos al estado original. Primero, enviando a su Hijo. Segundo, perdonándonos a través de ese sacrificio. O sea, usted no es salvo por lo que usted ha hecho, sino por lo que Cristo hizo por usted. Amén. Por eso es la invitación de todo creyente: reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. ¿Qué hace Dios cuando usted se reconcilia con Él? Lo pone en Cristo sobre la cruz. Ese viejo yo, dice la Biblia, murió con Cristo. Amén. Después Dios crea en nosotros una nueva persona en Cristo. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo. Ese Pablo, ese se murió hace rato, ¿saben? Ahora ¿quién vive en mí? Ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo, dijo Pablo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Por qué Dios tiene que dejarme entrar a su cielo? Porque creí en su Hijo Jesucristo. No hay nada, o no hay otra razón. No hay otra razón por la que Dios deba dejarle entrar a su cielo. Amén. Y Dios nos dio a Cristo para vivir en nosotros. Amén. En nosotros. Mire los 4 pasos. Dios da a su Hijo y lo hace hombre. Amén. Cristo vive y es tentado como cualquier ser humano. Lloró, tuvo hambre, tuvo sueño. Amén. Todo lo que un ser humano vive. Echó el pecado sobre él. Cristo muere. Y todo el que cree en Cristo es perdonado por el Padre. Amén. Una vez creemos en Cristo, somos crucificados con Él. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y ahora nos da a Cristo para vivir en nosotros. Usted está en Él y Él está en usted. Mire, usted oía el testimonio de la hermana y ella tiene muchos más testimonios. Amén. Milagros, una cosa a otra, porque ha aprendido a creerle a Dios, así de sencillo. Usted aprende a creerle a Dios y usted va a comenzar a ver milagros en su vida. Amén. Milagros en su vida. Y Dios nos da muchos regalos hermosos a sus hijos. Nos da gozo, nos da paz, nos bendice, nos sana, nos prospera, nos da promesas. Amén. Pero el regalo más grande que Dios nos ha dado es Cristo. Amén. Nos ha dado a Cristo para que viva en nosotros. ¿Cuál es el regalo soberano de Dios? Cristo. Cristo se hizo llamar
el yo soy. Yo soy tu paz. Yo soy tu amor. Yo soy tu gozo. Yo soy tu sanador. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Todo lo que Dios va a darle a usted y a mí, nos lo ha dado en Cristo Jesús. Amén. Todo, absolutamente todo. Y todo es todo. Porque es que muchas personas creen en Cristo para salvación. Pero Cristo, o podríamos decir, la salvación lo encierra todo. Amén. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, verso 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mire, ¿quién es el que anhela adorar? El Espíritu de su Hijo que está en usted. Si le pasa a usted ahora que nació de nuevo, que vienen momentos profundos que usted quiere correr a la casa del Señor, quiere entrar en momentos de adoración, ¿quién es el que está clamando dentro de usted? El Espíritu de su Hijo, amén. ¿Quién es el Cristo que vive ahora en mí? ¿Quién es ese Cristo que vive ahora en mí? O en el corazón de cada creyente. Mire, yo tengo que entender quién es ese Jesucristo, amén. ¿Quién es ese Jesucristo? La palabra del Señor nos deja un evangelio maravilloso. Y yo le recomiendo, léaselo esta semana. Y el otro domingo vamos a hablar de esa persona de Jesús. ¿Quién es Él en usted? Pero le invito, léase el evangelio de Juan. Juan tiene 21 capítulos. La semana tiene 7 días. O sea que desayune con Juan, almuerce con Juan y cene con Juan. Amén. Entonces, hoy se va a leer 3 capítulos de Juan. Mañana los otros 3 y así se lee todo el libro de Juan. El evangelio de Juan nos fue dado en la Escritura para que sepamos realmente quién es Jesucristo y para que creamos en Él. El evangelio de Juan enfatizó 2 grandes verdades de Jesús. Primero, que Jesús es Dios. Amén. Jesús, así, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y la segunda verdad que el evangelio de Juan nos revela acerca de Jesucristo es que Él suple todas nuestras necesidades. Dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mire, una cosa es lo que a usted le falta y le sea suplido. Por ejemplo, tal vez usted diga, Señor, yo necesito mañana lo del gas. Esa es su necesidad. Amén. Pero dice que Él bendecirá y suplirá su necesidad, no solamente conforme al valorcito que dice ahí el gas, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él le suplirá todo. ¿Le está faltando gozo? Él se lo suple a través de la persona de Jesús que vive en usted. Amén. Pero usted tiene que primero reconocer quién es Él y qué derecho tiene. Luego, hágalo real en su vida. Amén. Dice la Biblia que Dios nos amó en Cristo Jesús. Pero a veces hablamos siempre en tercera persona. No, si la Biblia dice que Dios nos amó en Cristo y usted está en Cristo, entonces Dios me ama a mí. Amén. Dios me ama a mí. Dice la Biblia que Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Entonces diga, Cristo llevó todas mis enfermedades y todos mis dolores. La Biblia dice que Cristo en la cruz se hizo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos. ¿Cuál debe ser la manera de usted hablar? Padre, gracias porque yo estoy siendo o yo soy enriquecida en Cristo Jesús. Soy una persona enriquecida en Cristo, en todo. Amén. Es una persona supremamente elocuente en Cristo. Mire, usted cuando habla conforme a las palabras de Cristo, usted es una persona muy elegante para hablar. Amén. Usted es una persona muy sabia para hablar. La Biblia dice que Él nos enriqueció en Cristo en todo. Amén. ¿Qué tiene? Pero muchos padres cristianos, el hijo le pide
para la lonchera. Es que nosotros somos pobres. ¿Pero de dónde quiere que saque si yo no tengo nada? Es que usted cree que yo soy el Banco de la República. Usted no está hablando conforme a las palabras de Cristo, amén. Que su hijo le pide, amén. Estamos enriquecidos en Cristo. Mire, yo una lección que mis padres me enseñaron de niña en la casa es que yo en Cristo lo tenía todo, amén. Que yo, y una cosa que he sido es que un poquito obstinada. Cuando quiero algo, lo quiero y lo quiero y lo quiero, amén. Si lo dice mi esposo, créalo, amén. Y entonces yo recuerdo un día yo necesitaba la máquina de escribir. Pues no es que sea tan vieja, pero es que la tecnología ha avanzado mucho. Y uno le tocaba llevar la máquina de escribir al colegio, la de las teclitas así. Y los profesores son maravillosos y dijeron, mañana el que no traiga la máquina, lo devolvemos para la casa. Mire, eso para uno de hijo, uno a veces de padre es muy desconsiderado con las necesidades de los hijos, ¿verdad? Como sus necesidades ya son de un crédito de 100 millones, de no sé qué. Entonces usted cree que al hijo le digan que si no lleva la cartulina lo devuelven para la casa, es lo mismo que a usted le estuvieran diciendo que si usted no paga la cuota le van a hacer un lanzamiento, igualito. Uno siente lo mismo, amén. Y para mí era terrible. Yo había dado testimonio de Jesús y yo le contaba a mis amigas que yo era creyente y que Cristo me bendecía y que yo tenía todo en el Señor, y pensar que a mí era de las que me iban a echar para afuera por no llevar la máquina. Mire, para mí fue el problema más grande. Y le dije a mi papá, yo necesito la máquina. Papá, yo necesito, que no tengo la plata, papi, yo no sé qué va a hacer usted, pero yo necesito la máquina. Mire, papi, mire, papá, mire que son las 3 y yo necesito la máquina. Bueno, fui tan intensa que me dijo mi papá, pues ore. Pues yo dije, pues me mandaron al que me resuelve los problemas. Ore, usted se queda orando y yo voy a ir a ver cómo se la consigo, porque era intensísima. Y mi papá se fue y yo me fui a orar. Y yo había oído una predicación en la radio de un predicador, del pastor Gille Ávila, que él decía que uno tenía que orar hasta que recibiera paz. Que mientras usted no recibiera paz, todavía el pedido no había llegado, amén. Pero en el momento que usted recibía paz, no volvía a pedir, solo daba gracia. Mire, hermano, a veces hay padres que no les gusta traer los niños a la iglesia, que porque son un poquito inquietos, pero a ellos les queda todo, amén. Yo era una niña, yo iba de 6º grado en ese momento. Y yo había oído esa oración y dije, voy a orar hasta que tenga paz. Y me arrodillé a orar con una angustia de verdad. Decía, Señor, yo soy tu hija. Tú no me puedes dejar en vergüenza, Señor. Yo no puedo llegar mañana sin la máquina. Yo te pido que tú le proveas lo de la máquina a mi padre. Como a la media hora descansé y sentí una alegría como si yo tuviera mi máquina. Yo me levanté de orar y mi madre me dice, ¿y por qué dejó de orar? Le dije, porque ya tengo paz y yo ya sé que mi papá va a llegar con la máquina. Ella no me dijo nada. Mi papá tenía una manera particular de tocar, él hacía una musiquita en la puerta. Cuando él llegó y tocó, yo salí a recibir mi máquina. O sea, yo no llegué pensando si sí o si no, no. Yo iba, una máquina nueva, una máquina Brother nueva. Y le digo, ¿cómo lo logró? ¿Qué hizo? Dice, yo me fui y pensaba como ir a una prendería. Los creyentes no deberíamos comprar nada de prendería, como decía la hermana. He tratado de comprarlo todo nuevo, amén. Y él iba y dijo, Dios mío, bueno, yo me voy a ir, voy a cobrarle unos clientes a ver si me pagan. Iba a la 1.5 cuadras, le apareció un señor que le debía una plata de años. Le dice, ay, menos mal me lo encontré, mire, le pago. Eran 3.600 pesos. Pues le digo, yo no soy tan vieja, es que la plata se ha desvalorizado de una manera impresionante, amén. 3.600, cuando San Andresito quedaba en el Centenario, amén. Se fue a comprar y la máquina valía 3.600 pesos, amén. Dios suplió mi necesidad. Mi padre me la quería suplir, mi padre terrenal, con una máquina de segunda, pero Dios me la suplió conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén. Me la dio nueva. Mire, hermano, eso para mí fue una lección de vida impresionante. Cada vez las pruebas son un poco más grandes, pero recuerde algo, hermano, las pruebas no vienen para destruirnos. Dice la palabra del Señor que vamos a ser probados, o sea, las pruebas todos, absolutamente todos las vivimos, amén.
versículos 6 y 7, porque usted dirá, ay, pero entonces Dios, ¿por qué tiene que dejarme pasar pruebas? Las pruebas tienen un propósito. Usted las va a vivir, yo las he vivido y las seguiré viviendo, amén. Pero ellas tienen un propósito, dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7, dice la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué es lo que está sometido a prueba cuando usted está pasando una dificultad? ¿Qué es lo que está sometido a prueba? Su fe, mucho más preciosa que el oro. Es que usted puede tener oro, pero si no tiene fe, no, el oro no le va a poder suplir todo, amén. El cual, aunque perecedero, el oro es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, hermano, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios si nunca experimentamos una situación en la que solo Él pueda ayudarle? Amén. Dios quiere que usted aprenda a confiar en lo mínimo, o si no le va a llevar al máximo. Le va a llevar a situaciones donde el único que pueda ayudarle sea Dios. Mire, a veces nos endeudamos, nos emproblemamos por no depender de Dios. Entonces nosotros resolvemos las cosas y las resolvemos. Y mucho creyente atado financieramente por los gota a gota. Y va a llegar el momento en que le va a quedar mal a todos los gota a gota. Amén. Porque Dios le va a enseñar a depender de Él. Amén. Mire, esta es la razón por la que la adversidad se constituye en un puente maravilloso a una relación más profunda con el Señor. ¿Cómo va a saber usted que Él es su sanador si siempre lo resuelve con la EPS? Pues si usted no quiere aprender a que Él sea su sanador, le va a llegar una enfermedad donde la EPS no se la puede resolver. Amén. Entonces aprenda a confiar ahorita desde una gripe. Empecemos a confiar en Él, amén, de que Él es poderoso, amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué es que meten el oro al fuego? ¿Para qué? ¿Para qué? Para quitarle toda impureza, amén. Toda impureza. El oro se prueba con fuego, amén. Él permite, hermano, que su fe y mi fe sean refinadas al fuego como lo es el oro. ¿Para qué? Para sacar de nosotros toda impureza de duda, de ansiedad, de frustraciones, de mentiras, de engaños. Tal vez usted todas se las ganaba antes echando mentiras y ahora todas se las descubre. Amén. Dios le dice, le voy a sacar esa basura de su vida y le voy a hacer quedar bien mal hasta que deje de echar mentiras. Amén. Porque yo no le quiero con mentiras, yo le quiero una persona sincera. Mire, de esta manera, cuando Él contesta nuestras oraciones, esas oraciones desesperadas, donde le decimos, Señor, si tú no me ayudas, yo no tengo quien me ayude. Es ahí cuando todos esos estorbos que nos impedían creer en Él comienzan a ser ¿qué? Removidos, amén. Y nuestra confianza comienza a ser totalmente purificada a la manera santa de Dios, amén. A la manera como Él resuelve las cosas, a la manera como Él obra, amén. Dice la palabra, nos dio su palabra, le dio su palabra y los sanó y nos libró de toda ruina. Mire, hermano, Dios quiere que usted y yo crezcamos en fe. No vea sus pruebas como algo en contra suya. Solamente dígale, Señor, ¿qué estás purificando en mi vida? ¿Amén? ¿Qué me estás sacando? ¿A dónde me quiere llevar? Bendito el nombre del Señor. ¿A dónde quiere elevar mi fe? ¿Amén? Mire, hermano, uno empieza a desviar. Para desviarse uno es facilito. Y Él dice, Él usa la varita, ¿amén? Él usa el callado y nos pone a caminar otra vez, ¿qué? Derechito, amén. Porque Él quiere que su fe sea puesta a prueba y toda basura. Mire, hermano, a veces cuando viene la prueba, eso parecemos como personas cuando se están ahogando, ¿verdad? Echan mano de todo el mundo y renegamos de todo el mundo y nos quejamos que nadie nos ayuda, y eso que son cristianos. Y para eso me metí a la iglesia, porque dicen que allá sí ayudan. Y mire, a mí no me ayudan.
No, el que prometió ser su pastor fue el Señor, amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará, amén. Nada me va a faltar. Mire, hermano, y Dios va a trabajar en su vida hasta que usted aprenda a depender solo de Él. Como decía la hermana en su testimonio, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si usted está pasando una prueba, dígale: Señor, gracias. La Biblia dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos no en una prueba, en diversas pruebas, porque Dios está trabajando con nuestra vida. Cuando usted está en la prueba, mire, es la mayor garantía de que Dios le tiene en la mano de Él, amén, que Dios le tiene en su mano. Solo dígale: Señor, ¿qué está sacando de mí? Dígame, ¿qué está sacando de mí? Y ayúdame a entenderlo. Una vez Dios haga lo que tiene que hacer, la prueba se va. Ella no tiene otro fin, amén, sino cumplir el propósito de Dios para su vida.